Y siguiendo con los repasos, vamos a ver ahora endocrinología, ¿ya? Y por si acaso este va a ser un repaso entre comillas porque vamos a ver casi todos los temas de endocrino. Así que empecemos con el tema bocio, ¿ya? ¿Qué era un bocio? Aumento del volumen de la glándula tiroides, así de simple. Y lo importante era saber que se clasificaba en difuso y nodular, y en el caso del difuso era el que estaba sin nódulos, el nodular con nódulos obviamente, que a su vez podía ser uni y multinodular. Y acuérdense que las causas de bocio difuso era el Hashimoto, que es causa de hipotiroidismo, la enfermedad de Basedow-Graves o de Graves-Basedow, ¿cierto? Que en cambio es con hipertiroidismo, y las tiroiditis, que las vamos a ver como tema también, ¿ya? Y en cambio el nodular podía ser cáncer o otras cosas así. Ahora, ¿cómo se estudiaba el bocio difuso? Se estudiaba, acuérdense, con la TSH, porque justamente quiero ver si es que viene con hiper o hipotiroidismo, y con los anticuerpos anti-TPO, porque el Hashimoto es la causa más frecuente, ¿ya? Ahora, de las causas del nodular, más frecuentes serían benignos, el quiste coloideo es el más frecuente, adenoma, pero también pueden ser cosas malignas como el cáncer, por ejemplo, ¿ya? Y eso obliga a que todo bocio nodular hay que estudiarlo con eco y con la TSH y después con la PAF, con la punción, o sea, todo hay que estudiarlo como si es que fuera un nódulo, ¿ya? O sea, el estudio del bocio nodular es el mismo estudio del nódulo tiroideo que lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos con el tema de tiroiditis, ¿ya? Acuérdense que las tiroiditis a grandes rasgos se clasifican en tres grandes grupos: la aguda, subaguda y crónica. La aguda era una infección de la tiroides por Staphylococcus aureus que se veía, ¿cierto?, como un absceso del cuello y que el tratamiento era con cloxacilina endovenosa, y si estaba abscedada obviamente había que darle cirugía, y si no responde igualmente hay que hacerle una tiroidectomía porque hay que sacar el foco infeccioso. Pero por lo general hay que saber que es aguda, una clínica muy similar a un absceso, y que es por estáfilo, ¿ya? La subaguda, lo característico era el bocio doloroso, ¿ya? Y acuérdense que aquí hay tres causas: la tiroiditis subaguda de Kerbein, que es la subaguda común y corriente, pero hay otras variantes de esta que son similares, ¿cierto? Que una es la tiroiditis posparto, que es igual pero posparto, ¿cierto? Y la otra la tiroiditis silente, que es igual también, solamente que no duele, ¿ya? Ahora, había que recordar que si bien el diagnóstico es clínico y se basa en el bocio doloroso, tenían los exámenes alterados de alguna forma. Uno, la TSH podía estar baja y la T4 podía estar elevada, o sea, podía venir como unos exámenes de hipertiroidismo, al menos en la fase inicial en que se está destruyendo la glándula tiroides y liberando la hormona tiroidea, ¿ya? La otra cosa, aumenta la tiroglobulina, porque justamente eso es lo que está dentro de los folículos, en el coloide tiroideo, ¿cierto? Y esto se libera de manera masiva al inflamarse y destruirse la glándula tiroides, ¿cierto? Y finalmente viene con hipocaptación, ¿ya? O sea, con una cintigrafía de yodo reactivo que va a estar negativo, o con una captación de yodo reactivo que va a estar bajo, ¿ya? O sea, sería un hipertiroidismo por liberación de la hormona tiroidea, pero no por producción de hormona tiroidea, ¿ya? Ahora, ¿cuál era el tratamiento de esta subaguda, cuyo diagnóstico, repito, era clínico, pero había que saber los exámenes, ¿ya? Son los AINES, es manejar el dolor. Ahora, si es que tuviese síntomas de hipertiroidismo, se le deja el betabloqueo, el propanolol como tratamiento sintomático, pero acá no sirven las drogas antitiroideas, así que no se deja ni el PTU, el propiltiuracilo, ni tampoco el metimazol, ¿ya? Solamente los AINES, y si tuviera clínica de hipertiroidismo, el tratamiento sintomático con el propanolol, ¿ya? En el caso de la crónica, acuérdense, hay dos: la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Riedel. Acuérdense que ambas tienen un bocio difuso, solamente que la de Hashimoto es el bocio difuso clásico, blando, que se describe a veces como en bolsa de gusanos. En cambio, la tiroiditis de Riedel es un bocio duro, leñoso, ¿cierto? Como fibroso, ¿ya? Y en ambos casos, la verdad es que se suelen observar, a menos que tenga hipotiroidismo, que en ese caso hay que dejarle levotiroxina. O sea, ¿cuál es el tratamiento de la tiroiditis crónica, ya sea de cualquiera de los dos tipos? Es el tratamiento del hipotiroidismo en el caso de que tenga hipotiroidismo, ¿ya? Vámonos con el siguiente tema, que es el nódulo tiroideo. Esta vez hay que saberlo perfecto, así que vamos a ver lo mismo que se vio en clase, ¿ya? Acuérdense que la forma que se estudia es con una TSH más una ecografía. La TSH para ver si está hipotiroideo o hipertiroideo, ¿cierto? Y la eco como para verlo bien, ver si es que hay adenopatía, etc. O sea, es una ecografía no solamente de la glándula tiroides, sino que del cuello completo, ¿ya? Y luego de eso va a la PAF, a la punción aspiración con aguja fina. O sea, voy a hacerle una biopsia citológica para ver si es que es cáncer o no,
¿ya? Ahora, en general no todo va a PAF, si es que es un nódulo muy pequeño se puede observar, pero si tiene más de 1 centímetro, más de 10 milímetros, o en el caso de que sea quístico, en algunas partes sale igualmente mayor a 10 milímetros, en otras mayor a 15 milímetros, en ese caso se va a biopsiar para ver si es que tiene un cáncer o no, ¿ya? Y eso que está ahí es el manejo del nódulo tiroideo, pero hay una excepción, y la excepción es cuando la TSH está disminuida, o sea, cuando lo que yo tengo es un hipertiroidismo, ¿ya? En ese caso debo pasar por la cintigrafía con yodo radiactivo de manera de ver si el nódulo es la causa del hipertiroidismo, ¿ya? Si me sale que el nódulo es un nódulo hipercaptante, un nódulo caliente, uno dice, bueno, la causa efectivamente era el nódulo y hago el diagnóstico de un adenoma tóxico que se va a ir a su tratamiento del hipertiroidismo con yodo radiactivo, con cirugía eventualmente, vamos a ver eso después, ¿ya? Si que en cambio me sale que es un nódulo frío, yo digo, todavía no sé cuál es la causa de este nódulo, así que debe ir a la PAF igual, ¿ya? O sea, resumen, solamente si me dicen tengo un nódulo hipertiroideo, antes de ir a la PAF debo pasar por la cintigrafía, ¿ya? Vamos a ver ahora el tema cáncer de tiroides, que acá sabemos que tiene un cáncer porque ya hicimos la PAF, o sea, es como la continuación del estudio del nódulo tiroideo, ¿ya? Acuérdense que el cáncer más frecuente es el cáncer el papilar, que es un 85% del total de los cánceres de tiroides, seguidos del folicular, que es el 10%, y que en conjunto los vamos a ver como una pura cosa porque se manejan igual, ¿ya? Y suman además el 95% del total. Luego viene el cáncer medular, que es un 5%, y finalmente el cáncer anaplásico, que es menos del 1%, afortunadamente porque es el más malo, el más agresivo y el de peor pronóstico de todos, ¿ya? El papilar y el folicular se manejan con cirugía y la cirugía consiste en una tiroidectomía total, ¿ya? Y luego de eso se manejan con yodo radiactivo. O sea, el tratamiento en general del cáncer de tiroides es la tiroidectomía total seguida de yodo radiactivo porque capta yodo habitualmente, ¿ya? Ahora, no es tan simple, la verdad es que esta cirugía viene además con una linfadenectomía cervical o una disección cervical en el caso de que la ecografía o la clínica muestre adenopatía sospechosa. De lo contrario, no. Por lo mismo, ahí aparece más o menos con la linfadenectomía en el sentido en que eso no va siempre, va solamente si la eco o la clínica muestra las adenopatías, ¿ya? Y por otro lado, antes de darle el yodo radiactivo, yo debo hacerle una cintigrafía con yodo radiactivo de manera de ver si es que hay algún tumor residual, alguna metástasis, alguna cosa así, y de esa manera yo puedo ajustar la dosis de yodo radiactivo. O sea, rebobinando un poco, el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides es la tiroidectomía total, que puede venir con o sin linfadenectomía, seguida de la radioterapia con yodo radiactivo, ajustada a su dosis con una cintigrafía con yodo radiactivo también, ¿ya? Ahora, luego de eso yo la sigo con tiroglobulina, la cual debería mantenerse indetectable, ¿ya? Porque la tiroides ya se sacó. Y solamente en el caso de que la tiroglobulina se eleve, en ese caso, bueno, va a haber que pedirle una nueva cintigrafía como para buscar si es que hay alguna metástasis que haya quedado, ¿ya? En el caso del cáncer medular, en cambio, antes de empezar a manejarlo, yo debo descartar un feocromocitoma y eso se hace con las metanefrinas urinarias porque acuérdense que el cáncer medular se asocia a las neoplasias endocrinas múltiple tipo 2, que a esto se asocia también el feocromocitoma, ¿cierto? Que es algo que puede ser muy grave si yo lo meto al pabellón, ¿ya? Por otro lado, su tratamiento también es quirúrgico, sí o sí, y acá sí o sí viene además con la linfadenectomía, o sea, acá con o sin ganglios se va de disección cervical igual, ¿ya? Y luego de eso ya no responde al yodo radiactivo, sino que hay que manejarlo con quimioterapia o con radioterapia, ¿ya? Acuérdense que el cáncer medular es el de las células C, que son las que producen la calcitonina, y eso hace que el examen de seguimiento después de haberlo operado, ¿cierto? Es justamente la calcitonina, ¿ya? Es más, quiero que sepan que un paciente con una NEM2 hay que seguirlo per se con calcitonina y si se eleva mucho, uno dice va a ser sí o sí un cáncer medular, así que se le hace una tiroidectomía de tipo profiláctica, ¿ya? Finalmente, el anaplásico, acuérdense que es un cáncer muy muy malo y que el tratamiento acá es de tipo paliativo habitualmente porque localmente es muy agresivo y suele invadir rápidamente el resto de las estructuras del cuello. Ahora, si estuviese localizado, eventualmente se puede manejar con cirugía, quimio, radio, etc.
¿Ya? Ahora, como tema aparte, quiero que recuerden el famoso adenoma folicular, que el problema que tiene, a pesar de ser benigno, es que es indiferenciable, al menos en la PAF, del carcinoma folicular. Así que es imposible saber si es que es un adenoma o un carcinoma. Así que en la práctica se maneja como si fuera un carcinoma folicular, con la diferencia que luego en la histología final uno se da cuenta que era un adenoma, ¿cierto? Y no le hace el manejo con el yodo radiactivo. Ya, siguiente tema, el hipotiroidismo. Aquí, acuérdense que su clínica, todo el mundo se la sabe, ¿cierto? Astenia, dinamia, intolerancia al frío, constipación, la caída de la cola de las cejas, la piel seca, las uñas quebradizas, el pelo medio feo, ¿cierto? La bradipsica, que uno anda como más lento. Toda esa clínica, la digo muy rápido porque todo el mundo se la sabe, ¿cierto? No incluye el subir de peso, eso que quede bien claro, a lo más puede subir 3 kilos de peso por la retención de líquido en el mixedema, pero no más que eso, ¿ya? Además, acuérdense que tiene una serie de alteraciones que hay que saberlo y que lo vamos a decir muy rápido. La anemia, que acuérdense que era una anemia con BCM elevado. Por otro lado, es una de las causas de hiponatremia, acuérdense, con Beck normal, junto con el SIAD y con el Addison, ¿ya? Aparte puede producir una hiperbilirrubinemia o una ictericia de predominio indirecto, ¿ya? Y además es causa de dislipidemia, en específico es causa de hipercolesterolemia. Y eso es importante en el sentido en que vamos a ver que los hipotiroidismos subclínicos con dislipidemia hay que tratarlos con levotiroxina, ¿ya? Ahora, en los casos más graves, cuando yo tengo un coma mixedematoso, ¿cierto? Uno muy descompensado, evoluciona eventualmente a compromiso de conciencia, mixedema generalizado, macroglossia, ¿cierto? Y eventualmente alteraciones en el examen físico ya más graves como bradicardia, ¿cierto? Hipotermia y la arreflexia, ¿ya? O sea, ahí está el cuadro completo del hipotiroidismo que, insisto, todo el mundo se lo sabe y vale la pena recordar al menos los exámenes y lo del coma mixedematoso. Vamos con el manejo del hipotiroidismo. Acuérdense que por regla general hay que hacerle screening a todos los adultos con la TSH. Ese es el único examen que hay que pedirle a alguien sin clínica, ¿ya? Ahora, luego de eso se confirma el diagnóstico con la TSH más la T4 libre, ¿ya? En el sentido en que si la T4 libre estuviera normal, por ejemplo, eso podría ser un hipotiroidismo subclínico que se maneja un poco diferente, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve el hipotiroidismo más común, que es el hipotiroidismo primario? Ejemplo, por un Hashimoto, ¿cierto? Se ve con elevación de la TSH y en cambio una disminución de la T4 libre, ¿ya? Ahora, una vez que ya hice el diagnóstico, debo iniciar el tratamiento con la levotiroxina y aquí acuérdense que la dosis es 1,6 microgramos por kilo de peso, o sea, en alguien de 60 kilos, por ejemplo, son más o menos 100 microgramos, ¿ya? Y luego, eso sí, hay que ajustar esta dosis por la TSH, o sea, la TSH me sirve para el diagnóstico, me sirve para la confirmación y me sirve además para el tratamiento, en el sentido en que voy a ajustar esta dosis en base a la TSH, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que esté en rango normal, o sea, entre 0,4 y 4,0, ¿ya? Aunque la guía MinSal dice llévelo ojalá entre 1 y 3, o sea, un rango un poquito más estrecho, ¿ya? Y en el mayor de 75 años llévelo en un rango un poquito más hipotiroideo, ¿cierto? Entre 3 y 6, ¿ya? Y finalmente en el embarazo, en cambio, es un rango un poquito más hipertiroideo, ¿cierto? Que es entre 0,4 y 2,5. Y eso hay que saberlo porque es absolutamente preguntable, ¿ya? Ahora, por regla general, para lograr eso, en el embarazo hay que subir un poquito la dosis, ¿ya? Así que se sube como en un 30% aproximadamente, que suele ser como 25 microgramos. Hay algunas excepciones. Número uno, el paciente mayor de 65 años y por otro lado los pacientes cardiópatas porque tienen riesgo de hacer fibrilación auricular o de descompensar su insuficiencia cardíaca. Y en ese caso yo parto con una dosis mucho más bajita, acuérdense, los 25 microgramos y lo voy ajustando igualmente por la TSH por un lado, que ya dijimos si era adulto mayor entre 3 y 6 si tiene más de 75 años, y por otro lado con la tolerancia al fármaco, ya que si me hace una FA o se le descompensa la insuficiencia cardíaca, eventualmente tengo que bajarle esta dosis también. ¿Ya? La otra excepción es el hipotiroidismo subclínico, que número uno hay que saber qué es, ¿ya? Y no hay que confundirlo, no es el que no tiene clínica, es el que los exámenes tienen la elevación de la TSH, o sea, igual que un hipotiroidismo, pero la T4 libre que está normal, ¿ya? Entonces, que quede bien claro, hipotiroidismo subclínico es un diagnóstico de laboratorio, ¿ya? Que es aquel hipotiroidismo con T4 libre normal. ¿Y cómo se maneja esto? Por regla general simplemente se observa, ya no hay que dejarle ningún tratamiento, ninguna cosa, a menos que
aparezca alguna de las famosas D, ya que en ese caso sí hay que dejarle la levotiroxina. Ahora, la verdad es que las indicaciones de levotiroxina son mucho más complejas que esto de acá, pero lo vamos a simplificar como para avanzar rápido, ¿cierto? Y nos vamos a quedar con esta idea: si es subclínico, se observa y solamente se va a manejar si es que tiene alguna de las D, ¿ya? ¿Y cuáles son estas D? Depresión, demencia, dislipidemia, ¿ya? Cualquiera de esas cosas. 10, o sea, una TSH que está arriba de 10, ¿ya? Y que esté demasiado embarazada. En el embarazo, aunque sea subclínico, por regla general se suplementa con la levotiroxina igual. Ahora, en el caso del hipotiroidismo secundario, ¿ya? Que es el de causa hipotalámico o hipofisiario, ¿cierto? Acuérdense que, número 1, tiene como gran diferencia que la TSH está baja. O sea, la T4 libre también está baja, pero la TSH aquí sería diferente, estaría baja, ¿ya? Segundo lugar, hay que estudiarlo mirando la hipófisis, así que hay que pedirle una resonancia magnética o un TAC de silla turca porque puede que tenga algún otro problema en la hipófisis, como ejemplo un tumor, etcétera, ¿ya? Y finalmente el control ya no se puede hacer con TSH porque la hipófisis está destruida, ¿cierto? Sino que se hace con la T4 libre. O sea, ¿cuáles serían las diferencias del secundario? Que en general se hace todo con T4 libre, que está al revés, ¿cierto? Y que el control es con la T4 libre, o sea que no me sirve la TSH, ¿ya? Vamos ahora con el hipertiroidismo. Aquí, a grandes rasgos, su clínica y su diagnóstico es igual que en el hipotiroidismo, pero al revés. Dígase, en vez de constipación tiene polidefecación, en vez de intolerancia al frío hay intolerancia al calor, en vez de bradipsiquia hay nerviosismo, etc. Todo eso exactamente igual. Y los exámenes también están al revés, ¿cierto? Su estudio va a depender de cuál sea la causa. Si es que parece una enfermedad de Baseo-Graves, que es la causa más frecuente por si acaso, en ese caso el diagnóstico es totalmente clínico, ¿ya? Y vamos a ver cuál es su clínica. Y por otro lado puedo complementar el diagnóstico con los TRAF, que son los anticuerpos anti el receptor de TSH, ¿ya? No lo dijimos antes, pero en el Hashimoto, ¿cierto? Los anticuerpos son los anti-TP o los antiperoxidasa tiroidea, pero eso es en el bocio, en el hipotiroidismo, ¿ya? Ahora, los TRAF son un marcador, repito, pero el diagnóstico del Baseo-Graves es un diagnóstico totalmente clínico, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo característico solo del Baseo-Graves? El bocio, el exoftalmo y el mixedema en la zona anterior de las piernas, o sea, el mixedema pretibial, ¿ya? Esas tres cosas no se ven en otras causas de hipertiroidismo, se ven solamente en el Baseo-Graves, ¿ya? El exoftalmo es lo mismo que la proptosis, por si acaso. Ahora, en el resto de las causas de hipertiroidismo, yo estoy obligado a pedirle la scintigrafía con yodo radiactivo, ¿ya? O sea, la scintigrafía ya vimos que servía en el estudio del nódulo tiroideo con hipertiroidismo. 2, que servía después de la cirugía de tiroides en el cáncer de tiroides para ajustar la dosis del yodo radiactivo. Y 3, me sirve para el estudio etiológico, ¿cierto?, del hipertiroidismo cuando no es un Baseo-Graves, ¿ya? En el sentido que ahí voy a ver si es que hay un adenoma tóxico, un bocio multinodular tóxico, o bien si no capta, eso me orienta o a una tiroiditis, ¿cierto?, o al consumo exógeno, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento del hipertiroidismo? Por un lado, para los síntomas me sirve el propanolol, ¿cierto? Y aparte tengo las drogas antitiroideas, que son el propiltiuracilo y el metimazol, que no hay que confundirlo con el metamizol, que es la dipirona, ¿cierto? ¿Ya? Y en general, el propanolol es un tratamiento simplemente sintomático para los síntomas adrenérgicos, el temblor, las palpitaciones, ¿cierto? En cambio, las drogas antitiroideas son el tratamiento que efectivamente va a pagar este hipertiroidismo, ¿cierto?, para poder manejarlo finalmente con el yodo radiactivo, que es el tratamiento de elección, ¿ya? Y con la cirugía eventualmente cuando todo falla, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de todas las causas de hipertiroidismo? Es el yodo radiactivo, pero yo no puedo llegar y darle yodo radiactivo porque tengo riesgo de descompensarlo, de hacer una tormenta tiroidea, así que antes lo apago con el propanolol, con las drogas antitiroideas, ¿ya? Y cuando todo me ha fallado, de última línea, la cirugía, ¿ya? Ahora, el control en el hipotiroidismo igualmente es con la TSH, ¿ya? Más la T4 libre habitualmente, en el sentido de que es un control un poquito más complejo, pero lo más importante sigue siendo la TSH igual que en el hipotiroidismo, ¿ya?
El siguiente tema, el síndrome de Cushing, ¿cierto? Acuérdense que su clínica, también todo el mundo debería saberla, astenia, dinamia, la obesidad centrípeta, ¿cierto? Con la famosa cara de luna, el tungo, ¿cierto? Las estrías violáceas abdominales o en el resto del cuerpo también pueden aparecer. La atrofia muscular. Y aquí tengo subrayado astenia y atrofia, porque la astenia es el síntoma más frecuente y la atrofia muscular es el signo más frecuente, ¿ya? Ahora, a esto hay que sumarle un montón de complicaciones, ¿cierto? Puede ser hipertensión secundaria, una diabetes porque el cortisol es una hormona de contrarregulación, osteoporosis secundaria, hirsutismo e infecciones, y subrayo infecciones porque es de lo que se mueren, ¿ya? O sea, en resumen, se puede complicar con cosas bastante graves, así que es una enfermedad grave, ¿ya? Ahora, ¿cómo se estudia el Cushing? La respuesta es con muchos exámenes, pero aquí lo vamos a explicar bien como simplificado, ¿cierto? El examen de elección, la forma en que uno inicia el estudio es con el cortisol libre urinario de 24 horas. Ese es el examen, ¿ya? Y si es que no lo tengo disponible, me sirve también el cortisol en saliva vespertino en la tarde, o bien la prueba de supresión corta, también llamada test de Nugent, ¿ya? Que es una supresión con dexametasona, o sea, se mide el cortisol basal y el cortisol post-dexametasona, ¿ya? Ahora, luego de eso, ya, una vez que ya con el cortisol libre urinario, con los otros exámenes que están ahí, demostré que había un hipercortisolismo, debo ir a ver la causa. Y eso se hace con la prueba de supresión larga o prueba de Lidl, ¿ya? Y con la CTH, con esas dos cosas. Y ahí puedo ver que sea una causa hipofisiaria, ejemplo, un tumor hipofisiario, que ahí se llama enfermedad de Cushing. O sea, el síndrome de Cushing son los síntomas y signos del Cushing. La enfermedad de Cushing es el síndrome de Cushing causado por un tumor hipofisiario productor de ACTH, y aquí habitualmente si produce ACTH obviamente va a estar la ACTH elevada, y lo otro, con la prueba de supresión larga con altas dosis de dexametasona sí suprime, o sea el tumor hipofisiario al final responde igual que la hipófisis, ya suprimiendo y disminuyendo la producción de cortisol. En ese caso, obviamente, si es una causa hipofisiaria, hay que seguir el estudio con una imagen de la hipófisis, ya sea una resonancia o un ataque de la silla turca de la hipófisis, ¿ya? Por el contrario, podría ser un problema de tipo suprarrenal. Y en este caso la CTH va a estar baja, va a estar suprimida, ¿cierto? Porque en las suprarrenales hay hiperproducción de cortisol y obviamente eso me bloquea a la hipófisis. Y obviamente la prueba de supresión larga no va a suprimir, porque no es un problema hipofisiario, sino que es un problema suprarrenal que es independiente de la CTH. ¿Ya? Y en este caso obviamente se va a estudiar con una resonancia o con un ataque de las suprarrenales, ya de la parte abdominal, justamente para diferenciar si tengo un tumor suprarrenal productor de cortisol o si tengo por el contrario una hiperplasia suprarrenal productora de cortisol también, ¿ya? Existe otro diagnóstico que es otra causa de síndrome de Cushing, ¿cierto? Que es el síndrome de producción de ACTH ectópica, ¿ya? Que es poco lo que hay que saber de esto. Hay que saber que suele ser secundario un cáncer de pulmón, así que puede venir con esta clínica de cáncer de pulmón, baja de peso, fumador, etcétera, hemoptisis, ¿ya? Acuérdense, cáncer de células pequeñas, ese es el que con mayor frecuencia se asocia a síndromes paraneoplásicos como esto, ¿ya? La ACTH obviamente está elevada porque hay una hiperproducción de ACTH y no suprime, pero que quede bien claro, lo importante es que se asocia a cáncer de pulmón, así que si se pregunta va a ser de esa forma, ¿ya? La forma en que se estudia obviamente es con la radiografía de tórax y el TAC de tórax, o sea, con el estudio del cáncer de pulmón, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de Cushing en general? Y la verdad es que depende de la causa. Si es por consumo exógeno, o sea, yo tengo lupus, por ejemplo, y estoy tomando los corticoides orales, en ese caso lo importante es bajar la dosis y eventualmente agregarle algún ahorrador de corticoides. Y si es que no se puede hacer porque está muy descompensada su vasculitis, por ejemplo, alguna otra enfermedad grave, bueno, hay que aguantarse la enfermedad de Cushing nomás, ¿ya? O sea, el síndrome de Cushing, porque la enfermedad, repito, era el tumor hipofisiario, ¿ya? Si es cualquiera de las otras causas, de las causas no exógenas, todas se operan, ¿ya? El tumor, ya sea hipofisiario, suprarrenal o pulmonar, todos hay que sacarlos, y la hiperplasia bilateral también hay que sacar las suprarrenales, por si acaso. Así que cirugía al tratamiento del síndrome de Cushing, ¿ya? Como tema aparte, la insuficiencia suprarrenal, dentro de eso el Addison, ¿ya? Acuérdense que su clínica es bien inespecífica, adinamia, astenia, ¿cierto? Más a veces síntomas como gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y el único síntoma un poquito más específico sería la hiperpigmentación, que además es muy importante porque sugiere una enfermedad de Addison, o sea, una insuficiencia suprarrenal a nivel de las suprarrenales, o sea, una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? En cambio, cuando es un
problema hipoficiario, ahí no hay hiperpigmentación, ¿ya? Por otro lado, sepan que suele alterarse los exámenes de una manera bastante como clásica, que es con hipercalemia, con hiponatremia y con hipoglicemia también, porque acuérdense que el cortisol tiende a la hiperglicemia y por lo tanto la falta de cortisol tiende a la hipoglicemia, ¿ya? Eso que está ahí de esos tres exámenes son muy importantes porque habitualmente yo leo el cuadro clínico, alguien con astenia que no suena a nada, ¿cierto? Pero aparece en el enunciado alguno de esos exámenes y ahí recién me doy cuenta que me están preguntando un Addison, así que hay que buscarlo, ¿ya? Ahora, algunas otras alteraciones puede venir con hipercalcemia, con leucocitosis, con eosinofilia también, ¿ya? Ahora, el diagnóstico, por regla general, de la insuficiencia suprarrenal es con la prueba de estimulación con ACTH, que es el cortisol basal, y luego el cortisol post-ACTH, que debería subir, pero en este caso no sube. No me lo confundan con la prueba de supresión con dexametasona, que esa en cambio era para el Cushing. Aquí estamos en el Addison, ¿cierto? Aquí es el test de estimulación con ACTH, ¿ya? Y finalmente el tratamiento es suplementar lo que le falta, y lo que le falta es el cortisol, así que habitualmente se le deja 2 dosis diarias de cortisol. Ahora, si es que viniera con un problema de las suprarrenales, si es que fuera una insuficiencia suprarrenal de tipo primaria, ¿cierto? Además, eventualmente hay que suplementar la aldosterona con la fludrocortisona, que es el análogo de la aldosterona, ¿ya? Como tema muy relacionado, ¿cierto? La crisis suprarrenal, acuérdense que su clínica es un paciente que llega choqueado, que llega hipotenso y que no responde a volumen, ¿ya? Al menos no va a responder hasta que no le dé los corticoides, más los mismos exámenes que vimos antes, dígase la hipercalemia, la hiponatremia, la hipoglicemia, o más algunos de los antecedentes que me sugieran una insuficiencia suprarrenal, en el sentido en que hipotensión que no responde a volumen, eso puede ser un shock anafiláctico o bien séptico, ¿ya? Pero si viene con esos exámenes o con alguno de esos antecedentes, en ese caso yo debo sospechar la crisis suprarrenal. Y los antecedentes es, uno, que esté con corticoides orales en la casa, ¿cierto? Si me dicen paciente lúpica que llega choqueada y que no responde a volumen, acuérdense de esto, ¿ya? Con la clínica de Addison, que venga con la hiperpigmentación, que venga con antecedente de una hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo, en un niño, que también es causa de insuficiencia suprarrenal, o que venga con VIH por la adrenalitis por citomegalovirus, o que venga con una meningococcemia por este infarto bilateral de la suprarrenal asociado al meningococo, ¿cierto? Que es el famoso síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Ya? Da lo mismo el nombre, ¿ya? Pero si viene con alguno de esos antecedentes, sospechen esto de acá, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto de la sospecha? Porque el tratamiento es con suero fisiológico más los corticoides endovenosos, o sea, el tratamiento son los corticoides, ante la mera sospecha. Así que si viene con hipotensión que no responde a volumen más hipercalemia, métale nomás los corticoides endovenosos, ¿ya? Ahora, el corticoide que más se usa es la hidrocortisona, por si acaso, pero se podría usar otro eventualmente. Vamos ahora con otro tema, calcio y PTH, ¿ya? Acuérdense que el valor normal del calcio es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro y que antes de ver el valor del calcio había que corregirlo por albúmina. Y esa es la fórmula, el calcio corregido igual al calcio, ¿cierto? Más 0,8 multiplicado por 4 menos la albúmina. Por lo tanto, solamente yo corrijo cuando el calcio está muy alejado del 4, porque si no queda 4 menos 4, 0, ¿cierto? Y al final no cambia en nada, ¿ya? Ahora, aquí tengo un ejemplo, si tengo el calcio en 7,9 y la albúmina en 3, ¿ya? Ahí uno dice 4 menos 3 sería 1 por 0,8, habría que sumarle 0,8, así que en vez de 7,9 sería 8,7 el calcio, así que ahí no habría una hipocalcemia real, sino que una hipocalcemia ficticia, ¿ya? Y ahí está el desarrollo matemático para el que le interese, ¿ya? Pero la verdad es que lo único que importa es acordarse de saber corregirlo por albúmina, ¿ya? Vamos a ver acá el calcio y la PTH elevado y disminuido, ¿cierto? Para distintas enfermedades. Ya en el primero, si tanto calcio como PTH está elevado, lo más probable es que tenga un hiperparatiroidismo primario. Y ahí está en un círculo elevada la PTH porque lo que pasa en el hiperpara primario es que se eleva la PTH como alteración inicial y eso eleva el calcio. ¿Ya? Si es que yo tengo el calcio alto y la PTH baja, en cambio, eso seguramente es un cáncer, una hipercalcemia maligna, y el mismo cáncer eleva el calcio y eso hace que la PTH baje, ¿ya? Si es que yo tengo el calcio bajo y la PTH alta, eso es un hiperparatiroidismo secundario y la causa clásica acá sería la insuficiencia renal, ¿ya? Que produce un hiperparatiroidismo, pero habitualmente con tendencia a la hipocalcemia, ¿ya? Y finalmente, si están las dos cosas bajas, esto es un hipoparatiroidismo
tiroidismo, que acuérdense que la típica causa es la cirugía de tiroides, en la cual ya sea se sacan o quedan isquémicas las glándulas paratiroides. ¿Ya? Ahora, el fósforo, recordemos que suele estar alto en todas estas cosas, excepto en el hiperparaprimario, porque la paratormona ayuda a excretar el fósforo, así que en este caso, en cambio, baja. En cambio, el cáncer y el hiperparasecundario sacan el fósforo directamente de los huesos, ¿cierto? Y en el hipoparatiroidismo, como la paratormona excreta el fósforo, ahí igualmente el fósforo va a subir. ¿Ya? Eso no importa mucho, lo que importa es saber diferenciar las distintas causas en base al calcio y la PTH no más. ¿Ya? Vamos con el tema hipercalcemia, ¿ya? Número 1 o número 0, acuérdense, había que corregirlo por albúmina. Ahora sí, si es que era normal, obviamente esto, ahí no hay una hipercalcemia real, sino que hay algo que se llama hipercalcemia ficticia, ¿ya? Ahora, el examen con el que se estudia es con la paratormona, en el sentido en que dijimos que si estaba elevada era un hiperparaprimario, ¿ya? Que se operan por si acaso, así que ahí la conducta es derivarlo a la cirugía de paratiroides. En cambio, si está bajo, lo más probable es que sea un cáncer, así que ahí hay que ir a buscar el cáncer, ¿ya? Ahora, si tuviese el antecedente de cáncer, me dice por ejemplo un paciente con antecedente de un cáncer de mama o de un hipernefroma que ya fue manejado exitosamente y llega ahora con una hipercalcemia, la conducta es pedirle la PTH igual, ¿ya? En el sentido que si la PTH está alta, el diagnóstico no es una recidiva de cáncer, el diagnóstico es un hiperparaprimario. Si la PTH en cambio está baja, yo digo esto probablemente es una recidiva del cáncer y ahí se le pide la cintigrafía ósea en busca de las metástasis, ¿ya? Ahora, la clínica de la hipercalcemia vale la pena recordarla, está en el resumen de nefrología por si acaso, pero acuérdense que es astenia, debilidad, ya se siente mal, puede venir con deshidratación y con poliuria, e incluso puede hacer una diabetes insípida nefrogénica, acuérdense, ya, constipación y puede evolucionar a compromiso de conciencia también o arritmias también por si acaso, ya. El calcio entonces tiene como una clínica así bien inespecífica de astenia, deshidratación, compromiso de conciencia, etc. ¿Ya? Y el tratamiento seguía un orden. Número 1, había que hidratarlo. El suero fisiológico es lo que lo va a salvar ahora de que no se muera, ¿cierto? Segundo lugar, bifosfonatos endovenosos, el ácido solendrónico para evitar que recidive en el corto plazo, ¿ya? Si es que falla, se sigue con calcitonina endovenosa, ¿ya? Y finalmente, si es que es un cáncer de tipo hematológico, que es muy frecuente, son una de las causas más frecuentes de hipercalcemia, en particular los mielomas por si acaso, y los linfomas también, pero los mielomas lo más frecuente, en ese caso se le agrega los corticoides endovenosos. O sea, el manejo es eso, suero fisiológico, bifosfonato y eventualmente los corticoides, ¿ya? La calcitonina solo si los bifosfonatos fallan y sigue con hipercalcemia, ¿ya? Siguiente tema, osteoporosis, osteopenia, ¿ya? Número 1, recordar las causas. Y por un lado está la osteoporosis primaria o posmenopáusica y por otro lado está la secundaria, que es toda esa lista de causas endocrinas, ¿ya? Que lo importante es cuando yo sospecho una secundaria debo ir justamente a buscar toda esa tremenda lista de causas endocrinas, hiperparaprimario, hiperparasecundario, el síndrome de Cushing, hipertiroidismo, hipogonadismo, la hipercalciuria que hay que ir a buscarla también y algunas otras como el uso de corticoides exógenos, anorexia nervosa, etc. ¿Ya? Pero si se fijan, la mayoría de las causas son endocrinas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace el screening y cómo se hace el diagnóstico de la osteoporosis? Con la famosa densitometría ósea. Y ahí acuérdense que habitualmente viene sin ningún síntoma, es totalmente asintomática, hasta que tiene fracturas. Entonces es falso que la osteoporosis duele. Lo que duele eventualmente es la artrosis. La osteoporosis solamente duele cuando ya se quebró un hueso, que esos 4 huesos que están ahí son los que se quiebran con mayor frecuencia. Vértebras en primer lugar, aparte cadera, muñeca y la fractura subcapital de húmero en el húmero proximal, ¿ya? Ahora, la densitometría ósea me da 2 parámetros. Uno es el T-score, el score T, y el otro es el Z-score, el score Z. Y acuérdense que el T-score me sirve para el diagnóstico. En cambio, el Z-score, el score Z, me sirve para la etiología, ¿ya? Eso hay que recordarlo. Ahora, el T-score, si es que está mayor a -1, o sea, desde -0,9 hacia arriba, por ejemplo, +1, ¿ya? En ese caso va a estar normal. Si es que está menor o igual a -1,
menos 1, uno hace el diagnóstico de osteopenia. Y desde menor o igual a menos 2.5, no es menos 2, aquí es menos 2.5, recién ahí uno habla de osteoporosis. ¿Y por qué? Porque recién desde ese nivel empieza a haber riesgo de fracturas, antes no, ¿ya? En cambio, el Z-score, que es solamente para la causa, ahí simplemente yo veo si está mayor a menos 2, ¿ya? Que en ese caso va a ser normal, o bien menor o igual a menos 2, que en ese caso la causa va a ser secundaria, ¿ya? Entonces, no confundan el T-score, que me puede diagnosticar una osteopenia o una osteoporosis, ¿cierto?, con el Z-score, que independiente si tengo osteopenia o una osteoporosis, me muestra si es una causa posmenopáusica o bien si es secundaria, ¿ya? Ahora, veamos algunos ejemplos que son los mismos del video original, ¿ya? Si es que yo tengo el T-score en menos 2, uno dice tiene una osteopenia, ¿cierto? Porque desde menos 1 en adelante era osteopenia, y el Z-score está mayor a menos 2, ¿cierto? Así que sería una osteopenia de tipo primaria, ¿ya? En este otro caso, que el T-score está en menos 2.8, ya está en rango de osteoporosis, ¿cierto? Y el Z-score sigue estando arriba de menos 2, así que sería una osteoporosis de tipo primaria igual. Y esta última está el T-score en menos 2.4, así que no hay osteoporosis, hay osteopenia nomás, porque la osteoporosis es de menos 2.5 en adelante. Y tengo el Z-score que sí está menor a menos 2, así que sería de tipo secundaria, ya sería una osteopenia secundaria, ¿ya? Finalmente, el tratamiento de esto va a depender si es una osteopenia, cuyo riesgo es la osteoporosis, ¿cierto? Simplemente se deja ejercicio, vitamina D y calcio, esas tres cosas, y sepan que los ejercicios es como lo más eficaz y lo más costo efectivo, ¿ya? Pero el calcio y la vitamina D van igual. Y en la osteoporosis, que ya aparece el riesgo de fracturas, ahí recién se agregan los bifosfonatos, que pueden ser el ácido alendrónico, ibandrónico o el solendrónico, que el solendrónico lo bueno que tiene es que se da solamente una vez al año. Lo malo es que es caro y que hay que darlo hospitalizado porque hace riesgo de hipocalcemia, ¿ya? Acuérdense que cuando se toma vía oral los bifosfonatos se ha descrito este riesgo de las perforaciones esofágicas secundaria a una esofagitis, así que hay que tomarlo siempre en ayuna y siempre con mucha agua para asegurar que no vaya a quedar como atascado en el esófago y se perfore, ¿ya? Siguiente tema, amenorrea, lo vamos a ver con harto detalle porque se pregunta en gine y se pregunta en endocrino, ¿ya? Acuérdense que por definición es la ausencia de menstruación en 3 ciclos seguidos, en alguien que tiene ciclos regulares, o bien en 90 días, que es lo más habitual es que uno tenga que aprenderse los 90 días nomás, ¿ya? Y sus causas son múltiples y dentro de esas las clásicas son las causas fisiológicas, dígase embarazo, lactancia y menopausia, pero aparte tengo las causas hepatológicas, ¿cierto? Que ahí las más importantes son las hormonales, que son las que uno se aprende y que tiene que saber bien, pero también hay anatómicas como alteraciones del útero, por ejemplo, y hay otras más raras también, genéticas, etc., ¿ya? Ahora, veamos el estudio clásico de las amenorreas, recordando que está totalmente obsoleto, pero que es muy útil, ¿ya? Acuérdense que número 0, antes de preguntarle cómo se llama, ¿cierto? El test de embarazo, ¿ya? Luego viene la TSH y la prolactina para descartar el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia. Luego viene la prueba de progesterona, que insisto, esto está obsoleto, pero aún así sirve bien para entenderlo, que si está positivo, o sea, si yo le doy un progestágeno por algún tiempo y lo suspendo y menstrua, o sea, va a estar positivo cuando menstrue en relación a la progesterona, uno va a saber que lo que le faltaba era justamente la progesterona, por lo tanto tenía una anovulación, ¿ya? Ejemplo, un SOP, un síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo, y al no haber el cuerpo lúteo, obviamente no hay progesterona tampoco, ¿ya? Si es que está negativo, en cambio, hay que continuar el estudio porque todavía no sé la causa, y se continúa con la prueba de estrógenos más progesterona, ¿cierto? Que nuevamente, si es que está positiva, uno dice lo que le faltaba, en verdad no era la progesterona, sino que eran los estrógenos, y si a alguien le falta estrógeno, eso se llama hipogonadismo, ¿cierto? Y el hipogonadismo, acuérdense, se estudiaba con las gonadotropinas para ver si era hipogonadotrópico o hipergonadotrópico, ¿ya? Si es que están elevadas, o sea, si es hipergonadotrópico, esa es una causa ovárica, es una falla ovárica, y acuérdense que la falla ovárica más frecuente es la menopausia, ¿ya? Si ocurre antes de los 40 años se llama menopausia precoz, si ocurre después de los 40 años se llama menopausia normal, ¿ya? En cambio, si es que está bajo, en ese caso es una causa hipotalámica o hipofisiaria, y obviamente se va a estudiar con una resonancia magnética de silla turca, ¿ya? Ahora, acuérdense ahí el hipogonadismo hipogonadotrópico,
anotrópico es hipotalámico hipoficiario, o sea, el hipo-hipo es hipo-hipo, esa es como la mnemotecnia, ¿ya? Ahora, si la prueba de estrógeno más progesterona está negativa, uno dice el problema debe ser anatómico, porque si al útero se le dio el progestágeno y los estrógenos, ya se le dio todo lo que necesitaba para menstruar. Así que si no menstrua, si está negativa, en ese caso la causa es uterina sí o sí y se va a estudiar con la ecografía transvaginal, ¿ya? Ahora, el estudio actual de las amenorreas, acuérdense que a grandes rasgos es pídale todos los exámenes que existen, todos juntos, ¿cierto? Y acuérdense, se va a pedir el estradiol y la progesterona, ¿cierto? La FSH y la LH, se va a pedir la prolactina y la TSH, el test de embarazo o la HCG. Y además, actualmente se puede agregar la hormona antimileriana, que si recuerdan, refleja la reserva ovárica. O sea, mientras más alta está, más joven en los ovarios, mientras más baja está, más cercano a la menopausia está, ¿ya? Vamos con algunos casos. El caso 1 tiene estradiol y progesterona baja, o sea, tendría un hipogonadismo, ¿cierto? Porque el estradiol está bajo y está aquí con las gonadotropinas altas, o sea, un hipogonadismo hipergonadotrópico. Hasta ahí uno ya sabe que es una falla ovárica, ¿ya? Y el resto, todo normal. La antimileriana baja, obviamente, porque está disminuida la reserva ovárica. Y si me dan como antecedente que tiene 35 años, uno dice tiene una falla ovárica que apareció antes de los 40 años, así que sería una menopausia precoz, ¿ya? El siguiente caso, si está todo estrictamente normal, uno dice, bueno, en este caso debe ser una causa uterina porque no hay un problema hormonal. Y si me dicen que como antecedente que tuvo un legrado antes a los 40 años después de un aborto, eso debería ser un síndrome de Asherman, ¿ya? O sea, una causa uterina postlegrado, síndrome de Asherman, que son las sinequias uterinas, ¿ya? El caso 3 me dicen que está con el estradiol y la progesterona baja, o sea, nuevamente un hipogonadismo, en este caso con la FSH y la LH baja, o sea, hipogonadismo hipogonadotrópico. Hasta ahí ya sabemos que es una causa hipotalámica hipoficiaria, un hipo-hipo, ¿ya? Y me dice que está todo bajo, obviamente, porque la hipófisis está dañada, ¿cierto? Y como antecedente me dan 30 años, ¿cierto? Con antecedente de una hemorragia puerperal y luego a galáctea. Eso es lo característico del síndrome de Sheehan, que acuérdense que es un infarto hipoficiario secundario a una hemorragia puerperal importante, en el sentido en que acuérdense que la hipófisis se hipertrofia durante el embarazo porque aumenta la cantidad de células mamotropas para producir más leche, ¿ya? El último caso, el caso 4, me dicen que el estradiol está elevado, así que uno dice hasta ahí ya no hay un hipogonadismo, la progesterona está baja, uno ya sabe, eso sería una anovulación, así que seguro va a ser un SOP o alguna otra causa de anovulación, ¿ya? Recuerden que el SOP viene con elevación de la LH, ¿ya? La FSH tiende a estar normal, aunque puede estar un poquito elevada, la LH sí se eleva más, ¿ya? El resto está normal y la antimileriana puede estar elevada porque como hay múltiples folículos, porque el SOP es el síndrome de ovario poliquístico, o sea, con hartos quistes, con hartos folículos, se puede elevar, ¿ya? Y si como antecedente me dicen 22 años con acné, obviamente eso es una anovulación por la progesterona baja y es un SOP porque aparte está con el acné, ¿ya? Como tema aparte de la amenorrea primaria, acuérdense que la definición es la ausencia de menstruación, o sea que nunca le haya llegado la regla a una niña a los 15 o a los 13 años, dependiendo si es que tiene desarrollo puberal o si es que no tiene desarrollo puberal, ¿ya? Y aquí es importante que a los 13 años no solamente que digo que tiene una amenorrea primaria, sino que además tiene un retraso puberal, o sea, ahí hay dos diagnósticos, ¿ya? Y las causas, la más frecuente es la anovulación, que en ese caso suele venir con desarrollo puberal, en el sentido que hay estrógeno, ¿cierto? O sea, hay desarrollo mamario, hay vello púbico, ¿ya? Las genéticas y las hormonales, que estas vienen sin desarrollo puberal, y algunas más raras como las malformaciones, himen imperforado, etcétera, ¿ya? O bien agenesia uterina, alguna cosa así rara, ¿ya? En el caso de la anovulación en una adolescente, en ese caso sí hay que pedir la prueba de progesterona. O sea, dijimos está obsoleta, ¿cierto? Pero sí es de elección porque la causa más frecuente es la anovulación en la niña, ¿cierto? Con una amenorrea de tipo primaria con desarrollo puberal a los 15 años, ¿ya? Ahora, si fuera genética u hormonal o si tuviera un retraso puberal, hay que pedirle una batería de exámenes hormonales, un cariograma, etcétera, buscando cuál es la causa de las infinitas causas que hay de esto, ¿ya? Y bueno, ese fue endocrino, ¿ya? Así que nos vemos en los siguientes videos con más temas de medicina interna.